sé que soy un escritor de minorías, escribo para una minoría y quiero que esa minoría sea lo más amplia posible. Trato de concientizar y me he acostumbrado a ir contra la corriente y pagar el precio que hay que pagar, el que va contra la corriente tiene que pagar, la marginación. Pero es una vez, vuelvo a repetir, el contrapeso está en la simpatía y en la continuidad de mi público. El silbido, los silbidos ya me resultan un estímulo. ¿No? Los ataques ya me resultan un estímulo para seguir. Lo único que le tengo miedo realmente es al silencio y al olvido.
Con la sociedad irracional no se puede negociar. Se le debe oponer el gran rechazo. Hay que aprender a ir contra la corriente. Hay que ir acostumbrándose a quedar solo, a no ser escuchado por casi nadie, mientras el engaño triunfa por todas partes y a nuestro alrededor todos entran alegremente en la corriente de la gran aceptación. Después de haber andado bastante, comprobé dos errores simétricamente opuestos. La vida auténtica y plena no está en otra parte, en la lejanía, como tampoco en el sitio natal. Comarcas extrañas me resultaron acogedoras, tal vez porque solo pasé por ellas fugazmente, y en cambio, en muchas ocasiones, me sentí extranjero, exilado en mi propio país. Bueno, yo además de expresar mi agradecimiento a este premio y bueno, mostrar la obvia alegría que me produce, creo que es significativo el hecho de que el premio más importante que se me ha dado hasta ahora no haya sido en mi propio país. En mi casa había una pequeña, muy pequeña biblioteca, cosa que no existía en otras familias. En esos años de ese sector social, y mi padre tuvo una originalidad que yo agradezco. En vez de contarme cuentos, me contaba resúmenes de novelas. Entre otras me contó el argumento de Los Miserables de Víctor Hugo. El hombre que llevaban preso por robar un pan porque tenía hambre, y eso me impresionaba muchísimo. El Conde de Montecristo, ¿no? Que se había lo habían llevado preso y se escapaba de la cárcel y se dedicaba a vengarse de los que lo habían mandado preso injustamente. Y la idea de injusticia también me quedó grabado porque eran dos personajes que tenían una vida injusta, habían sido víctimas de la injusticia. Eso creo que me influyó en algo. Sí, ya lo conozco. Sí. Unas fotos, bueno, a la vuelta que busca un sitio. aquí en la escalinata, y ahora ya venimos a comenzar. Bueno. Muchas gracias. Hola. Yo soy Carmen, encantada. Les presentamos a nuestro siguiente invitado, un escritor argentino. Ensayista y analista político, Juan José Sebrelli nació en Buenos Aires en 1930. En su obra se interrelacionan la sociología, la historia contemporánea, la teoría política y la filosofía, pero sobre todo reivindica la posición del intelectual libre. Fue columnista de las reconocidas revistas culturales Sur y Contorno y además es colaborador habitual del diario La Nación. Alcanzó notoriedad en Buenos Aires con Vida cotidiana y Alienación, al que siguieron El asedio a la modernidad o El vacilar de las cosas, entre otras muchas. Su nueva obra, Comediantes y mártires, dedicada a la figura del héroe en la sociedad contemporánea, ha ganado el primer premio de ensayo-debate Casa de América. También mi orientación sexual, que no era ortodoxa. Obviamente eso ya me trajo también una especie de mirlo blanco, o de patito feo, o de oveja negra, ¿no? O de idiota de la familia, ¿no? O del tonto de la escuela. Ese papel siempre lo jugué en mi infancia, ¿no? Eso también es un impulso. No en vano hay tantos judíos y tantos homosexuales que se destacan en actividades intelectuales. No es porque sea una raza superior, ni tipo, simplemente por la marginación te lleva a agudizar las respuestas a la sociedad. Yo diría que Sebrelli es como el ensayista por excelencia, es decir, aquel que parte de una posición, parte, yo te diría, casi de una idea fija, y a partir de esa idea fija arma su texto, que es un texto muy sostenido en la escritura. Nadie va a ir a Sebrelli, excepto en alguno de sus libros, como el de los Anchorena, digamos, nadie va a ir a Sebrelli para buscar resultados de investigación, digamos, si bien son libros que están sostenidos sobre lecturas,
lo que uno dice es el hombre movido por una idea fija, y esa idea fija tiene que ser sostenida por una escritura que tiene fuerza, efectivamente. Entonces, si yo tengo que colocar dentro de lo que es el ensayo del siglo XX, en la literatura argentina del siglo XX, él lo que ocupa es el lugar del ensayista. Bueno, él trata temas que yo creo que nos interesan a todos, ¿no? Digamos, él, a mi juicio, es un gran desmitificador, ¿no? Es un gran desmitificador de una serie de dogmatismos que hay. A veces hay unas figuras excesivamente reverenciadas en el campo de la intelectualidad, en el campo de las ciencias humanas, etc. Y, bueno, él, pues, con documentación y con una así frialdad analítica bastante fuerte, ¿no? Pues ha desmontado esos mitos y por lo menos se los ha puesto en cuestión. Es decir, muchas de sus obras son polémicas, no hace falta aceptarlas también como otro dogma, sino que más bien sirven, yo creo, para estimular y despertar uno de fidelidades excesivamente acríticas que se pueden tener, ¿no? Nada es lo que vemos, en realidad, sino que lo que vemos es la construcción de otra cosa que está detrás, y que él, evidentemente, tiene una gran capacidad para poder mostrar eso que está detrás. Sebrelli es un pensador original. En un mundo lleno de repetidores y de repeticiones y de estereotipos y de presuntos pensadores comprometidos, Sebrelli es una rara avis, no solo en la Argentina, sino en general en América Latina, y diría un poquito más. Pero Sebrelli tiene esa característica de que, siendo un filósofo de altura, incide y explica los fenómenos aparentemente triviales, que en el caso de la Argentina, en su última obra, los ha sintetizado en una iconografía. Champion du monde de football, devenir champion du monde de football. Grande, grande, sei grande, la storia del Napoli. Por ejemplo, ahora lo nombran director técnico. Sí. Es indudable que va a ser un fracaso. Un aventurero romántico nunca fue un político. El político era Fidel Castro. Lo malo es la mitificación de Gardel, convertirlo en una especie de prototipo del ser nacional. Ya. Perón dice, yo a Evita la inventé, pero quise inventar Isabel y no pudo. Sigo considerando la idea del compromiso del primer Sartre, del joven Sartre, cuando decía que el escritor debe hablar en su propio nombre, contra o afuera de los partidos, de los movimientos y de los estados, y no la militancia, no la del escritor orgánico, que terminan convertidos en aduladores del poder de turno. Volver así, no. Volver vencido, no. La entrada de los revolucionarios es un espectáculo nunca visto en la ciudad. Esta mañana, entre otros invitados, aquí en el Suplemento Cultural, nos acompaña don Juan José Sebrelli. Don Juan José, buenos días. Buen día, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos aquí en directo. Don Juan José nos presenta su último trabajo, Comediantes y Mártires, un ensayo contra los mitos. En el caso de Gardel, ¿hay una relación directa entre su vida personal y el mito? ¿O no? Él colaboró mucho en sus últimos años para crear una figura mítica. Uno de los primeros en utilizar la fotografía artística, ¿no?, como difusión en tarjetas postales y demás. Él organizaba mucho
sus películas para dar una imagen, una especie de personaje. Las películas tenían que tener algo que ver con su propia vida. Él fue muy consciente de que quería convertirse en un personaje mítico. Gardel, que llega más tarde al mundo mediático, pero realmente la gran fama de Gardel se debe a la radio, al cine e incluso el disco, que empieza casi en los últimos años, sí, los 5 últimos años de su vida. Antes era un cantor para minorías, cantaba en cabaret muy caros donde no iba más que la clase alta. Yo, para cerrar con Gardel, tengo una pregunta que no sé si es políticamente correcto preguntarle a un argentino, pero ¿qué pasó con aquella disputa si Gardel nació en Argentina o en Uruguay? Ninguno de los dos, nació en Francia. Pero además, fundamentalmente hay que decir que Gardel ni siquiera aún vivió toda su vida en la Argentina, es muy chico, pero tampoco es un cantante argentino, sino rioplatense. Y sí que es un cantante de 2 ciudades cosmopolitas como Buenos Aires y Montevideo, así que es a medias argentino y a medias uruguayo, que nació en Toulouse. El tango en su esencia es aprendido por Gardel en Estados Unidos, una paradoja. Él sigue cantando con guitarra porque tenía inconvenientes en seguir acompañamientos armónicos más sofisticados como los de una orquesta. Las veces que tocaba con orquesta se peleaba con los técnicos, hacía que la orquesta estuviera lejos, ¿no? Lejos porque le molestaba. En Estados Unidos lo disciplinan, hoy le obligan, le ponen una gran orquesta, lo incitan a ralentizar. El tango debe cantarse en forma más tirando a lento. Y los primeros tangos de Gardel eran muy ligeritos. ¿Por qué? Porque él venía de la canción campera, que es ligera. Gardel cantó siempre con guitarras. Porque Gardel venía del tango campero, que se cantaba con guitarras, ¿no? Entonces todos los otros cantores de tango recurrieron a la guitarra, pero lo inventó Gardel, como quien dice, como acompañamiento. Corsini, que es más o menos contemporáneo, cantaba con orquesta. Yo no creo que fuera eso. Estaba acostumbrado a cantar con guitarras y el tipo tiene que cantar con una orquesta que va por un lado y él está acostumbrado a ir por otro. Salió del paso, pero magníficamente bien, ¿no? E hizo una buena carrera, cumplió su contrato hasta el final en la emisora y bien pago, por supuesto, ¿no? Él cantó en la campaña, en los actos de la campaña del Partido Conservador contrario a Irigoyen. Otra cosa que molesta mucho a los populistas, ¿no? Que lo tratan de ubicar dentro de la línea populista. Él estaba en la línea contraria a la de Irigoyen. En realidad a Gardel no le interesaba la política realmente, le interesaba fundamentalmente el canto. Pero, bueno, necesitaba para su ascenso de un apoyo político que era el de los conservadores. El peronismo no existía. Y bueno, y el golpe del 30, él canta un tango especialmente dedicado al que se llama Viva la Patria, especialmente dedicado al golpe militar, ¿no? Cantó para todo el que le pidió que cantara. Cantó para Barceló, cantó para los socialistas, cantó para los radicales. Tampoco es un delito cantar para Barceló. La niebla gris rasgó veloz el vuelo de un avión y fue el triunfal amanecer de la revolución. Y como ayer, inmortal, 1810, salió a la calle el pueblo, radiante de altivez. No era un extraño el opresor, cual el de un siglo atrás, pero era el mismo el pabellón que quiso arrebatar. Y al resguardar la libertad del trágico malón, la voz eterna y pura por las calles resonó. ¡Viva la patria y la gloria de ser libre! ¡Viva la patria que quisieron mancillar! Orgullosos de ser argentinos al trazar nuestros nuevos destinos. ¡Viva la patria! De rodillas en su altar.
la legión que construyó la... No podemos tomar a un Gardel nacionalista de ningún modo. Gardel era un cantor internacional cosmopolita. Su proyecto era no volver más a Buenos Aires, eso lo confiesa en un diálogo con Julio De Caro, ¿no? Venir a Buenos Aires, decía, es una ciudad para recordar, ¿no? Y venir de vez en cuando de visita y quedarse entre Nueva York y París, que era su mundo. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, la Casa Víctor quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de exclusividad con ella. Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados. Yo acabo de terminar 2 nuevas películas para Paramount, El día que me quieras y Tango Bar. Y voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Luego visitaré los otros países de nuestra lengua, donde espero tener el gusto de saludarles personalmente. En un lamentable accidente aéreo se mató el cantante Carlos Gardel. Un viento contrario fue la causa del accidente. La muerte de Gardel se da contemporáneamente a un episodio muy dramático en la historia política argentina, que es el asesinato del senador Bordaberry en pleno Senado. Esto, por supuesto, perjudicaba enormemente al gobierno, ¿no? Gobierno de Agustín P. Justo. Y Agustín P. Justo era muy amigo y socio de Natalio Botana, el dueño del diario Crítica. El diario Crítica era el diario más influyente de la época. Natalio Botana inventa la exaltación de la muerte de Gardel y de un entierro espectacular para tapar de los titulares de los diarios el asesinato de Bordaberry. Incluso prolongan el traslado de los restos desde Colombia para que coincida con los días en que iba a ser tratado en el Senado el tema de este asesinato. Una cosa no quita la otra. Si a ellos les vino bien y lo explotaron, son problemas de ellos, no de Gardel. Gardel no se murió averiguando cuándo le iban a matar a Bordaberry. Murió porque tenía que morirse. Y los diarios en todo el mundo publicaron información con la dimensión que merecía la categoría artística de Gardel. Pero si después eso contribuyó, si la campaña de crítica contribuyó a agrandar la figura de Gardel, problema de Botana, problema de Justo. Gardel era un mito para un pequeño grupo de gente ya vieja que lo había conocido y que eran fanáticos del tango, exclusivamente. De pronto, cuando ya empezaba como a deteriorarse, porque sus admiradores empezaban a ser muy viejos o a morir, surge en los años 50, 60, un sector de intelectuales que reivindican los mitos populares, cosa que era hasta ahora no existía. Y así se da el caso de que en la revista más elitista y sofisticada de Buenos Aires de mediados del siglo XX, que es Sur, Julio Cortázar, los más grandes escritores argentinos, escribe un artículo sobre Gardel. Por primera vez aparece Gardel en letras de molde en una revista cultural, muy intelectual y muy sofisticada. Entonces ahí surge toda una generación que empieza a hacer el mito de Gardel, pero en otro nivel, en un nivel cultural, intelectual. No era perfecto. Aquella gente quiere que seamos todos perfectos, menos ellos, ¿no? El otro tiene que ser el cantor, el cura tiene que ser perfecto, el obispo tiene que ser perfecto, el cantor, el jugador de fútbol. No, estamos hechos todos con el mismo barro. Así que yo no digo que era un santo Gardel. Digo, tiene un corazón nobilísimo, como habrá otra gente que lo tiene. Lo que pasa es que vemos los modelos, ¿no? Gardel era un excelente cantor
no hay vuelta de hoja. La mitología lo convirtió en una especie de modelo de argentino, cosa que no lo era de ninguna manera. Acá viene Blas. Sí. Mira, Acá viene este es mi móvil, José, quédate con una tarjeta por si acaso te dice. Ah, bueno, gracias. Chao. No, sí, dele, sentate. Organizamos. ¿Qué tal? Que tenés fría la cara. Sí, ¿Hace frío? Vos sabés que hay una novela de Cristo Paraguay que transcurre en Buenos Aires, en la Argentina. En La Vaca y no sé qué. Nunca se publicó en castellano. Teddy Paz la tiene, yo se la pedí prestada. Pero no es una gran cosa. Nada de él es una gran cosa. Adiós a Berlín, el famoso cabaret, no existe en Adiós a Berlín. No existe. No existe, es un invento total no existe ni en la novela, ni en la obra de teatro que se hizo en base a la novela, ni en la película inglesa. Hay una película que se llama I Am a Camera. No existe, eso es un invento de la comedia musical. Ay, yo me olvidé de traerte las cosas. Bueno, después pasamos por el hotel. Tenía que te traje un libro y te traje los artículos de... Después me acompañaste al hotel. No, hay un libro bueno, no. A ver qué te parece si no es una cosa muy cursi. Tengo que dedicarle el libro a Vargas Llosa porque Vargas Llosa va a venir clandestinamente a Madrid y él va a ir a verlo, le consiguieron una entrevista y le va a llevar esto. Y después te voy a decir también de dónde se inspiró la frase. Yo lo conocí en 1964 en París. Me había citado en el Navy, que era el café de los latinoamericanos. Y yo, que era un desbocado en esa época, de hablarme de Cortázar, nos peleamos, a los 2 minutos nos levantamos porque no teníamos nada que decir. Siendo el amigo, bueno, era un disparate. Nunca más nos vimos. Después nos volvimos a ver muchísimos años después en un homenaje a Octavio Paz en Buenos Aires, en un cóctel que había dado Sudamericana. Y ahí él vino directamente, se ve que estaba interesado, vino directamente a saludarme muy amablemente y hablamos con toda amabilidad. Y después en Rosario estuvo realmente amabilísimo con lo que escribió. Y entonces, qué sé yo ahora leo las cosas de él y muchas me gustan, y él lee las cosas mías y le encantan. Y tengo que ponerle una dedicatoria muy comprometida y muy original, como para... Si me vio... Aludía a la antigua amistad. No, yo a ver lo que pensaba hacer. Han modificado y conservado los años. Algo así, pero yo a ver si te gusta esta cosa que es muy rápida. Tantos años sin saber que éramos amigos. Está muy buena. Es muy buena. Ya está. Dime la lapicera. Si no te fortaleces, tu yo no es muy fuerte, caes en la sociedad, te derrota, ¿no? Te derrota, caes en la depresión, te volvés loco, te suicidas, te dedicas a las drogas, al alcohol. Hay 1000 caminos que yo podría haber seguido, porque algunas situaciones eran realmente muy desagradables. Sin embargo, nunca se me ocurrió. Y yo creo que fue el mundo, la curiosidad por el mundo intelectual y artístico. Lo que da la tierra es para los que viven en ella. La pasión de Evita la llevó realmente a hacer un papel destacado, ¿no? Era un papel muy distinto a los que lo tenían hasta ese entonces las mujeres de presidente, que eran mujeres encerradas en su casa, que ni siquiera, la mayoría ni siquiera habían ido a un colegio secundario. Era distinto, ya tenía una desenvoltura frente al público que no tenía una mujer cualquiera de esa época. Es decir, que eso revela una verdadera originalidad de Perón. Y en el caso de Evita es el pueblo el que crea el mito.
No, yo no creo de ninguna manera. Ella contribuyó enormemente y el verdadero conductor político fue Perón. Ella fue un ornamento estético del peronismo. Muy importante para un régimen como el peronista, semitotalitario, donde se pretendía abarcar la vida privada de la gente. Entonces eso fue muy importante. La imagen de Evita, por ejemplo, casi se puede decir que se convirtió en un ornamento arquitectónico de la ciudad de Buenos Aires, porque su imagen estaba en todas las calles, en todas las vidrieras, en todas las oficinas públicas. Evita en los congresos culturales, Evita en las escuelas, en las universidades y en todas las manifestaciones del arte. Evita en la calle y en cada una de tus obras. Generalmente ignora la gente hoy, incluida la izquierda, ¿no? Creer de que el movimiento obrero nace con el peronismo, que antes no había nada. El movimiento obrero era un movimiento muy fuerte y lo hubiera seguido siendo mucho más si no hubiera existido el peronismo. El peronismo lo que hizo es domesticar a la clase obrera, convertirla en sumisa del Estado y convertir al movimiento, a la CGT, que era una organización muy democrática, a tal punto que había luchado a favor de la República en la Guerra Civil Española, a favor de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, que había hecho huelgas espectaculares en la década del 30, echaron a todos los líderes sindicales independientes, y Evita llegó a utilizar a la Fundación Eva Perón como rompehuelgas, ¿no? El caso de los ferroviarios es característico. Ella misma iba amenazándolos con mandar al ejército si no levantaban la huelga. Ese es el papel que jugaba Evita. El rol histórico de Evita lo conoce todos los argentinos, lo conoce hasta, te diría, que en gran parte del mundo. Una mujer que para su época y aún hasta hoy fue una mujer extraordinaria, es una mujer que supo, descubrió en determinado momento que la vida de ella no tenía sentido si no ayudaba a la dignidad de los pobres. Bueno, uno de los grandes mitos del peronismo es la Fundación Eva Perón, que parece fuera una expresión de justicia social y de equidad, etc. Es realmente la máxima expresión de clientelismo que jamás ha existido en la historia argentina. Y nosotros, mi general, en lo íntimo de nuestro corazón, de mujeres argentinas, peronistas, sabemos la responsabilidad que nos toca en esta hora histórica vivir. Y ya estamos, nuestros ejércitos civiles de mujeres, adiestradas y adoctrinadas, para enseñarle e inculcarle al niño que el alma de la patria, antes que en las escuelas, lo forman las madres argentinas en la cuna, que les enseñamos a quererlo a Perón antes que a bendecir los nombres propios. Venga, señorita, le quiero decir una cosa. ¿Qué cosa quieres decirme? Que yo no estaba soñando. Claro que no soñabas, Blanquita. La que me trajo aquí, ¿es el hada buena de los niños? Sí, fue el hada, o algo parecido. Señorita, ¿por qué no me muestra dónde está el hada? ¿Para qué? Así le doy las gracias. Mira. Hubo un tiempo no lejano en que aún ser niño era difícil. Ellos que debían tener todos los derechos, no tenían siquiera el derecho de jugar.
pagábamos esa gran fundación que además no rendía cuentas de nada, ¿no? Fue sustituido el derecho de los trabajadores por una dádiva debida a la generosidad de esa hada buena que era Evita, ¿no? Ahora era como una especie de fundación madre de Plaza de Mayo a la que nadie rinde cuentas, pero en una forma muchísimo todavía más espectacular. Cuando Evita le daba una máquina de coser a una mujer, o cuando le solucionaba un problema en su hogar, no pensaba que eso era un acto de caridad. Pensaba que eso era un derecho de la mujer. Por eso su obra tuvo la trascendencia que tuvo. Pero uno de los mitos que todavía persisten es que consideran a Evita como una precursora del feminismo. Evita era decididamente antifeminista. También Evita incursionó en el aspecto que podríamos llamar de la ración feminista, pero ella no fue una feminista, como la entienden algunas compañeras o amigas o escritores. Para ella tenía una frase que sintetizaba su pensamiento, que decía: ni atrás ni adelante del hombre, sino al lado, para realizar juntos la justicia social. El voto femenino hubiera surgido igual si Evita no hubiera existido. Estaba en el programa de la Unión Democrática, primero, y estaba en el programa de Perón antes que existiera Evita. Que ella en realidad no tuvo una participación, que ya estaba en el programa del peronismo o de Perón, ya estaba en los planes de Perón desde antes de que Evita participara activamente en eso, y que Perón se lo sirvió en bandeja de oro para que ella de alguna manera utilizara eso como manera de acercarse a las mujeres y al voto femenino. Bueno, yo lamento tener que decirlo, pero el señor Sebrelli no me merece más mínimo respeto como intelectual, como historiador y como hombre a medias. El 9 de septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. Perón apoya una inquietud mía que confieso que como mujer la llevaba muy profundamente en mi corazón, y se cristaliza el voto a la mujer. Tenemos que colaborar todo para que surja. Es la primera vez que va a votar la mujer. Tienen que ponerle el hombro. Seremos implacables y fanáticas. No pediremos ni capacidad ni inteligencia. Aquí nadie es dueño de la verdad, nada más que Perón, y antes de apoyar a un candidato, cualquiera sea su jerarquía, le exigiremos en blanco un cheque de lealtad a Perón, que llenaremos con su exterminio cuando no sea lo suficiente hombre como para cumplir. Evita es más famosa en el mundo que Perón. Perón es un político latinoamericano, un vulgar caudillo latinoamericano, que como tal hay otros iguales y que no interesa demasiado. Evita, en cambio, es una figura legendaria, ¿no? Es una figura de leyenda novelesca, ¿no? Y por eso es que ahí se producen novelas, se producen comedias musicales, canciones, libros de fotografías de Evita que se difunden por el mundo entero. En los 70 se produce una nueva transfiguración del personaje de Evita a través de la aparición de un fenómeno inexistente en la época de Evita, que era la de la juventud peronista, y una juventud además revolucionaria, una juventud de izquierda. La toman a Evita como la izquierda de Perón. Si Evita viviera, sería montonera, fue un eslogan típico de la época. Eso lo inventaron los montoneros en los años 70, o lo que podemos llamar la izquierda del peronismo. Como no tenían argumentos no se animaban a combatirlo a Perón, entonces inventaron esto, de que era Evita la revolucionaria y Perón el burgués. Cosa que Evita lo hubiera corrido a cachetazos, pero no literalmente. En cierto modo, mi libro sirvió para que surgiera esa idea de que Evita podía haber sido más revolucionaria que Perón o la izquierda de Perón. Un tema que yo, vuelvo a repetir,
surge de causas completamente distintas. Para mí era distinta de Perón en el sentido de sus aspectos transgresores, no porque tuviera ideas políticas revolucionarias. Hasta leer el libro de Sebrelli, que yo creo que es el mejor libro de Sebrelli y el mejor libro sobre Eva Perón. Hasta leer Eva Perón, aventurera o militante, para ver que su colocación frente al peronismo no es exactamente la misma que tenía el núcleo duro de Contorno. Pero además yo creo que no se salió todavía. Bueno, yo lo digo en mi trabajo sobre Eva, lo reconozco así, yo creo que soy la única persona que lo reconoce. No se salió todavía de lo que Sebrelli intuye en Eva Perón, aventurera y militante. Todavía los que creen que están descubriendo alguna originalidad respecto de Eva, en realidad son originalidades y diferencias discursivas, pero lo que Sebrelli intuye en ese libro, ese es el universo en el cual todavía nos estamos moviendo. Hoy los peronistas me consideran como un traidor, como un tipo que fue peronista en su época y hoy me he convertido en lo que ellos dicen un gorila. Mi peronismo era un peronismo imaginario, un peronismo muy personal, que compartíamos con dos escritores hoy de culto, Carlos Correas y Oscar Mazota. Era un peronismo que tenía muy poco que ver con la juventud peronista de izquierda de los años 70. Los jóvenes periodistas del 70 salían del nacionalismo católico, casi todos, no salían del marxismo. Yo pretendía hacer una interpretación peronista desde una perspectiva marxista. Y ellos eran nacionalistas, eran católicos, eran militaristas, porque creían en la unión de los sindicatos, el ejército y el pueblo, y que actuaban en forma militar, típicamente, toda su organización fue una organización militar, y nosotros, los primeros, los que habíamos creado esa especie de peronismo imaginario y de Evita legendaria, de una Evita Camp, ya en esa época éramos antinacionalistas, éramos antimilitaristas, éramos anticlericales, ¿no? Cuando estudié el fascismo, los aspectos pseudo-revolucionarios del fascismo, advertí que eso era lo que era el peronismo, ¿no? Una especie de pseudo-revolución. Lo que había eran dictaduras tradicionales y dictaduras fascistas, y que las dictaduras fascistas tenían una apariencia popular. Pero justamente la novedad que introduce el fascismo, y aún el nacionalpopulismo, que es un movimiento de derecha apoyado por las masas. La futura grandeza argentina descansará sobre 9 pilares. Yo hago público mi gratitud y mi profundo agradecimiento a esa mujer incomparable de todas las horas. Nadie más popular. La elección de la reina da lugar a una ceremonia de extraordinaria trascendencia. Así viven ahora los niños de la nueva Argentina. Durante 6 años, un hombre y una mujer soñaron con una patria y un mundo mejor. Verdaderos pilares de la futura grandeza argentina en los que se asienta el desarrollo del plan quinquenal. Figura popular y querida. ¡Eva Perón! De la política imperialista, nuestro pueblo sostiene que hoy, como ayer y como mañana, las Malvinas son nuestras. Todo el mundo habla del proceso, de la dictadura, como si los males hubieran empezado en el 76. No hay tal. Yo creo que el sistema clérico-militar, que fue lo característico, la Iglesia tuvo una enorme importancia. Manejaba la cultura, manejaba la educación, todo eso. Empieza en 1943. El 4 de junio de 1943, a las 10 de la mañana, el país cambia. Hoy nadie lo dice eso. El golpe del 43 se oculta. ¿Por qué? Porque del golpe del 43 el factotum era Perón. 43 hasta el 83. 40 años de regímenes manejados por las Fuerzas Armadas y la Iglesia. Aún en los gobiernos civiles hubo momentos peores y momentos mejores,
Pero aún en los gobiernos, bueno, el gobierno de Perón fue directamente un gobierno aliado al ejército. Él era un hombre del ejército, aliado al ejército, en un primer momento. Después terminó mal, pero en el momento de apogeo. Y los demás gobiernos, el gobierno que hoy es tan exaltado como un gran estadista, el de Frondizi. Frondizi era un gobierno totalmente controlado por los militares. Los militares le ponían los ministros de economía. Es decir, que no se puede hablar que eran gobiernos civiles un poquito menos represivos y nada más. Es decir, que fueron 40 años. El 83 yo lo viví como una verdadera liberación, y que lo fue en el primer momento. Después terminó muy mal, por razones económicas, terminó muy mal. Por primera vez la Argentina conoció una libertad irrestricta. Juan José Sebrelli nos visita hoy en Ser Latino, un escritor de renombre en Argentina y sobre todo conocido porque es un hombre que rema en contra de lo que muchos tratan de impulsar, los mitos. Del siglo XIX y comienzo del XX, en los centros urbanos, en Buenos Aires, porque los mitos se crean en los centros urbanos fundamentalmente, era una ciudad donde la mayoría eran extranjeros, un fenómeno único. La sociedad, las clases gobernantes temieron que la sociedad se disolviera, entonces crearon una educación de la infancia y de la adolescencia basada en una religión cívica, donde un elemento fundamental era el culto de los próceres. Unos próceres que eran casi tomados como semidioses, como héroes o semidioses, donde no tenían prácticamente ningún defecto humano ni nada por el estilo. Eso predispuso a que al siglo siguiente, el siglo XX, a mediados del siglo XX, con el apogeo de los medios de comunicación masivos, ese culto de los próceres se convirtiera en el culto de los ídolos populares, surgidos muchos de ellos de la industria del entretenimiento, como el caso de Gardel o el caso de Maradona, y en cierto modo de Evita, que comenzó siendo una actriz de radio y de cine. El escritor es el que tira una botella al mar, ¿no? Y en cambio ya cuando apareces en la televisión, por ejemplo, en los medios, cuando apareces en los medios, ya te convertís en un hombre más público. Ya te convertís en un hombre más público, la gente te conoce. Yo mientras no aparecía en televisión, mis libros se vendían muchísimo y nadie me paraba en la calle, no me conocían. Es decir, que esa fue otra etapa, ¿no? Otra etapa distinta. Ahora, aumentó enormemente el número de gente que me conoce y me muestra sus simpatías y demás. Sin embargo, no aumentó el número de lectores. Eso, desde ya, muchísima gente que me para por la calle y me saluda muy amablemente, seguramente nunca leyó mis libros, ni los va a leer. ¿El mito es necesario para el desarrollo de una nación, para que la gente tenga un referente y siga algo? ¿O en qué función cumple el mito en la sociedad? Cumple una función, obviamente, en los pueblos primitivos, como una etapa previa al surgimiento de las religiones tradicionales y de las filosofías. Cumple un rol indudablemente positivo en la etapa de la evolución del individuo, que es la infancia, y cumple un rol positivo como fuente de inspiración del arte y de la literatura. Cumple un rol totalmente negativo cuando es utilizado políticamente para influir en las sociedades. Y el mito tiene una característica doble. Se proyecta el hecho de que son triunfadores, mientras los demás, sus adoradores, no lo son. Pero se identifica con el hecho que empezaron con una vida de humillaciones, de pobrezas y de miserias. Esos dos elementos juntos dan el mito.
El Che no tenía ni siquiera una vocación de revolucionario. Tenía varias vocaciones, no sabía si ser escritor, si ser antropólogo, si ser médico, psiquiatra. No sabía. La revolución para él era una aventura más, la más fascinante de todas las aventuras. En el caso de estos aventureros intelectuales, Lord Byron, Lawrence, Malraux, podríamos agregar Ernest Junger, que fue fascista, y Che Guevara, es que la causa a la que adhieren es un medio para realizar su propia vida, para realizar su persona. Hacer de su vida una obra de arte, lo que los diferencia de un militante. El militante sacrifica su vida por una causa. Gloriosa y fuerte, sobre la historia dispara. Es un aventurero romántico, pero también estaba obsesionado con la muerte y con la violencia, que parece no casar el romanticismo con la violencia que llevaba el Che. Amaba las armas, amaba la guerra, básicamente, y el equívoco, el malentendido completamente de la juventud que lo ha convertido en un ícono, es que esta juventud que quiere la libertad y el hedonismo y sobre todo la libertad sexual, y el Che era todo lo contrario. El Che era un hombre rígido, terriblemente autoritario, militarista, un hombre que jamás en su vida se sacaba las botas, ¿no? Que trataba muy mal a la gente, a sus propios soldados, que sentía el placer de matar. Eso no es una opinión mía, eso está en los propios documentos de cartas y diarios. Eso que sostiene Sebrelli, que de alguna manera quiere hacerlo un sediento de sangre, un cruel, no es cierto. Lo que pasa es que él en sus diarios describe la verdad, lo que está viendo. Es decir, no disminuye el peligro. Le está diciendo a todos, ojo que es muy peligroso, pero hay que hacerlo. Fue el único país latinoamericano y mundial que tenía un campo de concentración, los UMAP, exclusivamente para jóvenes revoltosos, drogadictos, homosexuales, bajo la ley de conducta impropia. Existe un documental de Néstor Almendro, extraordinario documental, que se llama Conducta Impropia, donde con testimonios de los prisioneros de los campos de concentración. Existe el libro de Reinaldo Arenas, Antes que anochezca. Ahí está la realidad de la Cuba castrista, que es todo lo contrario a lo que la gente piensa. Las revoluciones, claro, cuando toman el poder se rutinizan, se terminó todo el aspecto romántico, que era el que llamaba el Che. Y el Che, en lo romántico, no soporta la rutina del poder, ¿no? Yo creo que Che Guevara era capaz de hacer una revolución, pero tal vez no de gobernar. Porque realmente sí, cuando se gobierna hay que ser en el sentido un poquito utilitario, en el sentido de, bueno, de ver ventajas y desventajas. Es muy difícil y por eso él no gobernó nunca. Entendía tan poco Bolivia como el África, porque Bolivia también quería dar tierra a los campesinos. No conocía la historia de Bolivia, que ya había habido una reforma agraria hecha por un movimiento burgués, que es el movimiento nacionalista revolucionario de Paz Estenssoro, y los campesinos que menos querían era una colectivización de la tierra, lo que querían era mantener su parcela de tierra, de la que eran propietarios. Fue hacer la guerra por los campesinos y se puso en contra de los campesinos. Eso está en el diario. En el Che, a nadie nos importa. A muchos no les puede no importarles la trayectoria del Che, o muchos lo pueden criticar o no coincidir con su ideología, pero que el Che representa el idealismo de las revoluciones en el mundo, la prueba es que la figura del Che no hace falta que debajo tenga ninguna inscripción. Esa foto del Che con la boina da vuelta al mundo. ¿Qué importancia ha tenido en el mito del Che dos fotógrafos? Uno, el que lo sacó por casualidad en un palco, en un acto público, que él así espontáneamente tiene una mirada lejana, en la lejanía, que es el famoso afiche que aparece en todas las camisetas y en todos los afiches de la calle. Y la otra foto famosa es la foto del Che muerto, muy parecida a un famoso cuadro de Mantegna sobre el Cristo muerto, ¿no?
Justamente la ironía de la historia quiso que el que combatía tanto al capitalismo y tanto a la sociedad de consumo terminó convirtiéndose en una mercancía de gran consumo y de gran ganancia para sociedades capitalistas. El Che consiguió uno de sus objetivos fundamentales, un objetivo que tiene estos románticos de la acción, que es tener una muerte bella. El hecho de morir heroicamente no justifica de ninguna manera la ideología por la que se muere, porque los fascistas han muerto heroicamente en la Segunda Guerra Mundial. Los falangistas han muerto heroicamente en la Guerra Civil Española, y eso no justifica sus ideologías nefastas. Concretamente, ¿qué hizo el Che Guevara? Llevar a la muerte a miles de jóvenes latinoamericanos. El Che era esencialmente un revolucionario, y evidentemente, claro, si se lo califica de que le gustaba la muerte y no le importaba la muerte de los demás, bueno, tal vez si un revolucionario empieza a pensar en eso, jamás va a ser una revolución. Es decir, no hay que quedarse en casa porque cualquier salida para cambiar el sistema puede causar la muerte de gente inocente. Él era un revolucionario y creía que la solución estaba allí, salir a la calle y luchar, aunque cueste vidas. A lo que más se reivindica en realidad hoy es el hombre de principios en una sociedad donde los políticos son tan corruptos, donde la política es la corrupción. Las manos sucias era corromper sus ideales, pero matar no formaba parte de la inmoralidad. Es decir, que Sartre habla de los guantes rojos son elegantes. Si bien el fin no justifica los medios, hay medios que no justifican el fin, porque hay medios que llevan a consecuencias totalmente contrarias o totalmente indeseables a las que nos proponemos, lo que se llama el efecto perverso. Proponemos algo y logramos todo lo contrario. La historia hay que estudiarla desde el punto de vista de defensa de la ética y defensa de la vida. Defensa de la vida pensando en las grandes masas, no en la vida propia de uno, y no en que son cosas de época o que hay que pensar en las consecuencias de las cosas, etcétera, etcétera, el paso a paso, o la crítica a todo aquel revolucionario con un buen sentido de la revolución que fracasó. Yo creo que a ellos hay que admirarlos y hay que analizar por qué el fracaso, pero no de alguna manera con sorna burlarse de ellos. Hay que llegar a una síntesis, digamos, o a una superación dialéctica entre dos formas de ética que ya había discriminado Max Weber, que son la moral de los principios y la moral de la responsabilidad. La política de responsabilidad tampoco puede identificarse con una política meramente pragmática, ¿no? Utilitaria, cuyo único fin sea el poder por el poder. Pero la moral de los principios, sin la moral de la responsabilidad, sin tomar en cuenta las consecuencias de nuestras acciones, a pesar de que los fines sean muy honorables, si las consecuencias pueden no serlos, hay que evitarlas. El clima del aeropuerto me pone mal. Y ahora ya el clima del hotel me pone bárbaro. Ahí, abajo de la cama. Me pasa permanentemente esto, que pierdo un zapato, pierdo algo. Todos los días me pasa eso. Sí, acá está. Lo saco de media ya, pero bueno, algo así. ¿Dónde tengo la cartuchera? Allá. Porque ahí es poca luz. Aquella. ¿Esa es?
Me dijo que fuéramos, vos conocen el snack que queda por acá. Sí, acá, vamos. Bueno, ahí para buscar los discos. No tengo idea dónde puse la plata. Mira, los Travelers, ¿cómo es posible? Y salir no salí, acá está, menos mal. Esto me conviene llevarlo porque si no te lo barro. La profundización de lo trivial se da en el siglo XX, básicamente. Yo diría con el surgimiento de los intelectuales populistas. Los intelectuales populistas se ven en la obligación de reivindicar todo lo que sea más o menos popular, aunque muchos de ellos son fabricados, no surgen del pueblo, sino que son fabricados mediante lo que se ha llamado la industria cultural, ¿no? Pero eso es otro tema. Ya, de todas maneras, ¿no es quizás una visión un tanto elitista destronar a la cultura de masas, tenerla simplemente como algo banal? No, porque en la cultura de masas hay cosas muy valiosas. Esta postura de Sebrelli con la que yo disiento es ver el pelo en la leche. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas. El cuarto mito de don Juan José Sebrelli en este último trabajo es Diego Armando Maradona, pero antes de preguntarle por Maradona, Antonio, estamos escuchando una canción. Estamos escuchando a otro grande de mis mitos argentinos, es Andrés Calamaro. Andrés Calamaro en una canción dedicada a Diego Armando Maradona. ¿Continúa el mito ahora mismo? Hay una diferencia entre los otros tres que han muerto, es el único que vive. Yo no sé hasta qué punto, si Maradona vive muchos años, no se va a ir mellando el mito. Pero uno de los elementos del mito, los otros tres, es morir jóvenes, trágicamente y jóvenes. Sigue estando siempre en vigencia porque él participa de todos los eventos habidos y por haber, y de cualquier tipo que no tenga nada que ver con el fútbol. Él ha cantado, él ha bailado, él ha hecho shows, de todo tipo, y siempre está en vigencia. Como esos eventos producen mucho dinero, muchísima gente está interesada en que él siga estando en vigencia. Yo diría que los dos momentos luminares del fútbol argentino son dos trampas. Uno, el mamado de Dios de Maradona, y otro, el triunfo del Mundial 78 con el partido jugado con Perú, que fue un partido comprado. La trampa es característica, es uno de los rasgos típicos de ciertos sectores. Yo no creo en las caracterologías nacionales, pero hay ciertos rasgos que se repiten. El hecho, por ejemplo, de que el juego nacional por excelencia, el truco, es un juego que se basa en el engaño. La trampa en el fútbol es parte del juego. Y al ser parte del juego, Diego sería también el más perfecto de los tramposos. Convierte el segundo gol a los ingleses, porque los ingleses entienden mucho menos de la trampa que equipos sudamericanos. A un equipo sudamericano Maradona no le mete ese gol. Eran 4 personas que le hubieran pegado en el camino. No llegaba Diego entero al lugar de la conversión del gol. Una cierta ingenuidad en la manera de ser del equipo inglés es lo que permite, además de la habilidad y del genio de Diego, que él llegue hasta el arco contrario, dejando a la gente por el camino. En la primera jugada, a 2 metros de la línea central, alguien debió darle una patada. La tercera, en el Mundial de Italia, donde también se gana un partido contra los brasileros con una trampa, dándole una droga, poniéndole una droga en el agua de los jugadores. ¿Vale cualquier cosa con tal de ganar? No, hay que ganar.
¿Vale darle un bidón de agua al otro equipo que tiene quizás algún contenido que los hace liberar? No. No vale. ¿Eso no lo hicimos nunca? No. Alguien picó un roinol, ¿viste? Estaban todas las dos y tomó Branco y venía a tomar Baldo, venía a tomar todo lo bueno, ¿viste? Y yo decía, que todo. Y al Banco le digo, che, caso, y yo le digo, ¡Banco, no! Cuando descubren el doping de Maradona, todo el mundo estuvo a favor, todo el mundo. Hubo muy poca gente que se animó a decir, bueno, el deporte es el deporte, ¿no? Es decir, si quiere ser un drogadicto está perfecto, pero que sea un drogadicto o que elija o la drogadicción o el deporte. Las dos cosas juntas no pueden ser. Ningún periodista se anima, primero porque perderían sus puestos. Pierden además lo que significa hacerle un reportaje a Maradona, significa mucho dinero. La UNICEF lo utiliza para hacer una campaña por los niños en el momento que estaba el litigio del abandono de su hijo italiano, por ejemplo. Haceme un favor, disfruta de la vida. Y si te ofrecen droga, simplemente dinos. Gran Hermano les propone un juego que será una sorpresa que no pueden imaginar. La cultura de la droga en sus orígenes, con la marihuana y otras drogas de ensoñación, fueron utilizadas con sentido religioso o de expansión de la percepción por razones artísticas y estéticas. Y las drogas de Maradona, cocaína principalmente, es una droga usada justamente por los ejecutivos, por la gente del establishment, ¿no? Son energizantes para poder trabajar más, para poder producir más. Es decir, que no tiene nada que ver con el sentido contracultural de la droga. No, que los intelectuales de izquierda creían ver en él un rebelde social consciente, cuando en realidad esos actos, esos exabruptos, esas peleas, esas agresiones, eran las salidas típicas de un niño bien, de un rico extravagante, de un joven que hace lo que se le ocurre porque tiene plata y porque nadie se le va a oponer. Nunca le interesó realmente ningún tipo de política. Él empezó su carrera, y la gente se olvida, con la dictadura de Videla. La torpeza de alguien que juzgue a un muchacho de 18 años es muy grande, es demasiado severa. Nada más bastaría mirarnos nosotros a los 18 años. Sobre todo, 18 años sin formación, sin demasiado estudio, con un origen complicado y con el cóctel explosivo, que significa ser tremendamente famoso, popular y acechado por los halagos. ¿Quién se maneja bien frente a los halagos? Bueno, pero en la utilización de Maradona está la utilización que siempre se ha tenido del fútbol. Está dentro de la utilización del fútbol. Siempre se ha tenido esa utilización. El auge del fútbol empieza, no nos olvidemos, una vez más con el fascismo. Y la dictadura lo utiliza Maradona en el campeonato juvenil y después estuvo con Alfonsín, estuvo con Menem, por supuesto ahora está con Kirchner, Néstor y después con Cristina Kirchner y con quien venga. Todo eso además envuelto en un discurso demagógico de izquierdismo infantil. Después, años de democracia con Alfonsín, yo no vi ninguna participación especial de Maradona en la relación con el poder. Quizás porque además Alfonsín era un hombre de una seriedad a ultranza que no lo llevó jamás a quererlo manejar. Menem
Era un personaje él mismo seductor que intentaba acercar a todo el mundo y había que tener las defensas muy altas para evitarlo, y además creo que a Diego lo ganó por el lado de la tragedia que le tocó vivir a Menem, que a mí me parece, ya no me acuerdo por qué, a Maradona lo tocó de una manera muy especial. Y en los tiempos de Kirchner es verdad, tiene algún tipo de acercamiento, pero yo no he visto que levante banderas por ningún tipo de interés personal. Cuando el Estado está a favor del poder, no lo hace con intencionalidad de sacar ventajas. Nunca he detectado eso en Maradona. Siempre se coloca en un lugar que le parece que es más débil. Parece que a los mitos se les perdona muchas cosas. A Maradona se le perdona todo, ¿no? El caso, bueno, con Fidel, la primera vez que se vieron, el primer viaje que hizo a Cuba, ambos, dos fanáticos de la publicidad, se dieron cuenta que a los dos les convenía la relación con el otro. La idea de que él ha estado cerca del poder, yo creo que el poder siempre trató de acercarse a Maradona y que es muy difícil renunciar. Conmigo Maradona, en los reportajes que yo le hice, jamás habló de algo que no fuera fútbol. O sea que todas las veces que Maradona ha hecho referencias a temas políticos, filosóficos o lo que fuere, ha sido estimulado por los periodistas. Entonces yo creo que los que se han equivocado son los periodistas. Yo le he dicho a Maradona muchos reportajes. Jamás ha dicho algo que después lo haga vulnerable frente a Sebrelli y a las personas que piensan más elevadamente que el resto de las personas. El mito de Maradona en buena parte es un mito nacionalista, en buena parte es nacionalista. Es tener el mejor jugador del mundo. Pero de esto no es culpable Maradona, sino una sociedad que es capaz de crear mitos y cultos de esa naturaleza. Lo que tenemos que investigar y resolver es el problema que hay en esa sociedad que necesita de ese tipo de mitos. A mí Maradona no me genera nada especial que no provenga de la admiración que le tengo en tanto jugador de fútbol, pero en ese mismo momento se agota, tengo muchas cosas que hacer en mi vida. Lo que realmente Maradona piensa o no piensa no interesa demasiado, lo que interesa es la repercusión que tiene el fenómeno Maradona. Maradona no creo que se pase mucho tiempo en su vida pensando en política, no se lo puede tomar en serio. Ni como hombre de izquierda, ni como hombre de derecha. Seguramente creía tan poco en Videla como debe creer en Fidel Castro, ¿no? Sus intereses están en otro lado. Sí, ¿te lo firmó él? Bueno, sí. ¿Es una reproducción de la firma? No, la firma de él y... ¿Es un homenaje a él? Sí. Sí, así como el Che, Fidel. Y yo no soy comunista, soy... Al contrario. Y yo veo por el caso del fútbol, veo algunos valores en el fútbol que son perniciosos. En primer término, desde ya el nacionalismo. Y es el nacionalismo. Yo creo que el nacionalismo es pernicioso. Por lo tanto, el fútbol fomenta el nacionalismo, es pernicioso. Otros valores, por ejemplo, el machismo, la violencia. El fútbol siempre ha engendrado violencias. Hay una predisposición en la sociedad argentina al pensamiento, es una sociedad muy gregaria, hay una predisposición al pensamiento hegemónico, ¿no? Lo que piensa uno, al contagio, ¿no? Cuando una mayoría logra imponerse, el resto es indiferente, se pliegan a esa mayoría. Sí queda una minoría que están realmente muy concientizados. Bueno, la Feria de Frankfurt es una feria específicamente profesional donde las editoriales presentan a sus autores o sus libros para vender derechos. Es una feria de compra y venta de derechos principalmente. Y esto es una feria de editores,
venden y se compran derechos. Y la idea de que haya un país invitado es de algún modo para darle una mayor visibilidad a la cultura de ese país, a la cultura escrita de ese país. No se les ocurrió armar una encuesta a quiénes son los 100 escritores argentinos más importantes de todos los tiempos o lo que fuera. Eligieron claramente 4 íconos que tienen que ver con una cierta idea de la Argentina. La idea, paradójicamente, que Sebrelli combate. Cuando empezamos a trabajar en esto, justamente nuestra presidenta eligió estas personalidades que los definimos como íconos de la Argentina. Nadie se puede convertir porque quiera en un ícono, sino que los íconos son imágenes que el inconsciente colectivo termina de construirlos. Me resultó muy chocante, la verdad, porque para mí la cultura argentina, ahora que vivo en Argentina, es otra cosa, ¿no? La cultura argentina es infinitamente más rica que estos 4 símbolos, ¿no? Desde mi punto de vista. No se puede comprender la lengua española ahora sin escritores argentinos. Por supuesto, como Cortázar, pero hay muchos más, no solamente ellos, ¿no? Hay muchos más escritores jóvenes que tienen un valor extraordinario, ¿no? Bueno, por más que se haga hincapié en los íconos y que a lo mejor tengan una foto más grande y más elementos, etc., no creo que sea algo que llame, que desmerezca en medio de todo lo que va a ser esta muestra. Yo no sé qué han dicho en Argentina de un ensayo contra los mitos, porque no sé si hay muchas voces que se hayan atrevido a criticar a estos 4. Ninguno. No, y bueno, hay un datito que, bueno, no es comprobable, pero es posible. La presidenta argentina, Cristina Kirchner, después que se supo, no había salido el libro, pero después que se supo del premio de este libro y salió en todos los diarios, por lo tanto, la presidenta se tiene que haber enterado, ella los nombra a estos 4 como íconos de la feria del stand argentino de la Feria del Libro el año que viene. Yo creo que ha sido como una réplica, ¿no? No. Hay un error absoluto y lo pueden constatar si ustedes... o sea, yo tengo una nota, cuando ya la presidenta había elegido a nuestros íconos, yo tengo un hijo sociólogo. Mi hijo que, bueno, se lee varios diarios por internet todos los días, me mandó un artículo que salió sobre Sebrelli de que el ensayo de él, había ganado un premio de Casa de América, y este ensayo iba a ser editado, el libro, creo que en octubre. Cuando los íconos los elegimos, nosotros, es más, mi hijo me mandó el artículo, que no me acuerdo de qué diario o revista era de un diario, y me puso, mirá, mamá, que también Sebrelli se ocupó de los íconos, aunque no creo que tenga la misma concepción con que ustedes los han tomado. No fue una respuesta a nada. No fue una respuesta a nada. Yo no sé, francamente, qué utilidad tiene mandar, por ejemplo, a Evita Duarte como representante de la cultura argentina, no porque Evita no tenga rasgos culturales muy interesantes que estudiar, pero su único libro es un libro apócrifo. Entonces, en una feria de libros, mandar como representante de una literatura a una autora apócrifa es un poco señalar, a lo mejor, esto fascinaría, no sé, a Ricardo Piglia o algún otro devoto de los apócrifos, sería como definir la literatura argentina como una literatura apócrifa. Das war diese Diskussion, aber das war in einem Interview hier, in dem Gespräch hier, wo mir das halt wichtig war. Ja? So einfach nochmal zu sagen, vergesst bitte nicht, dass die Literatur im Vordergrund zu stehen hat und dass die Ikonen der Aufhänger sind und nicht Selbstzweck. Buenos días, Argentina,
he tardado en llegar y me quito el sombrero alegre de aquí estar. Pongamos una derecha, pongamos a Borges, pero si ponemos a Borges, pongamos una izquierda, pongamos a Cortázar. Además, en el caso de esos dos autores, Borges y Cortázar, ya están traducidos a todo el mundo. La feria sirve para traducir a los que no están traducidos, no a los que ya están traducidos. Para incorporarlos al canon literario argentino, autores nuevos. Esa es la oportunidad que tiene la feria. Hay un lugar para las preguntas, si alguien quiere... Bueno, adelante. Yo quería saber cómo surgió la elección de los 4 mitos argentinos para hacer tema en Frankfurt. 4 íconos. Son 6. ¿Son 6? Primero son 6. Y los seleccionó la presidenta de la Nación. Yo, a esta edad, por ejemplo, mi gran impulso de escribir es pensar que dentro de 50 años después de mi muerte, alguien va a leer mis libros. Eso es lo que te mueve a seguir escribiendo hasta último momento y seguramente mientras me mantenga la lucidez voy a seguir escribiendo. Eso es un sueño que no sé si todo escritor, yo lo tengo. Usted se empeña, como decíamos antes, en remar en contra de la sociedad. La sociedad parece que alaba los mitos y usted... Claro, porque yo fundamentalmente creo y quiero una sociedad democrática. Y creo que la idolatría de los ídolos es contraria a una sociedad igualitaria de hombres libres y responsables de su propio destino, que es lo que yo deseo. Y no poner las expectativas y las ilusiones en un grande hombre, en un semidios o en un ídolo o en un superhombre. Todos estaban con nosotros en la cancha, todo se interrumpió. Nosotros fuimos el único centro de un país detenido. El populismo utiliza varios conceptos para afianzar su autoridad. Uno básicamente es el nacionalismo, a tal punto que yo no puedo discernir entre nacionalismo y populismo. Todo nacionalismo es populista y todo populismo nacionalista. Por eso es que a veces hay populismo de izquierda y populismo de derecha. La base es un líder mesiánico, una falta de respeto a la formalidad jurídica, a la institucionalidad. Tercero, una articulación de masa que le permita sustituir los mecanismos de la democracia representativa por un presunto pueblo en la calle. Que, cuarto, todo eso se organiza desde el Estado con abuso de las limitaciones normales del poder del Estado, que debe ser neutral en materia política. Entonces, ese Estado que coopta o una fuerza sindical o una fuerza política, organiza ese pueblo en la calle que asume la representación de todo el pueblo, sustituyendo a lo que son los poderes representativos normales. Digamos, esa es la característica esencial del populismo, que a veces se expresa más en una literatura de izquierda o más en una retórica de derecha, pero que básicamente es eso, y que no encuadra en una real democracia. Usa la formalidad de la democracia, pero no tiene la legitimidad del ejercicio democrático. Muchas veces el nacionalismo, a veces pues es un fanatismo de personas quizá que tienen una mentalidad simple o muy, digamos, es como una especie de magnificación de la adhesión familiar, ¿no? Es decir, todos nos sentimos próximos de mamá, papá, de la abuelita, no sé qué, pero en fin, eso que normalmente lo tenemos controlado a una esfera familiar, el nacionalista lo magnifica y convierte todo su país o toda su nación en una especie de enorme familia a la que hay que defender con la misma intransigencia y la misma falta de crítica que a la familia, digamos, particular de cada cual. Pero claro, a veces hay políticos que se aprovechan de este sentimiento de una manera menos
en fin, menos irracional, ¿no? Por ejemplo, pues hay políticos, los políticos nacionalistas suelen tapar todos sus errores diciendo que cuando se les critica, se critica a la nación, ¿no? Es decir, que claro, que es una buena defensa, ¿no? Es decir, hay muchos de estos políticos que muchas veces o bien cometen errores o bien cometen felonías y fraudes y se enriquecen a costa de la población, etc. Y en el momento en que se les denuncia o se les critica, inmediatamente toman un tono virtuoso, se está atacando a la patria, a la nación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa identificación, cuando a uno le interesa, del proyecto político privado de un grupo con los intereses o el destino sublime de la nación, es una forma de irracionalidad política, pero que muchas veces es una irracionalidad controlada racionalmente por los que quieren sacar provecho de ella, ¿no? Dos fenómenos fundamentales de manipulación de masas históricos en la Argentina fueron el Mundial de Fútbol y la Guerra de las Malvinas, básicamente. Si esta noche queda clasificada en Rosario luego de su partido con Perú. Pero Argentina ya ganó el Mundial. Lo ganó con el ejemplo de 25 millones de argentinos, un pueblo joven y feliz, dueño de su destino, un país unido y respetuoso, un orgulloso modo de vivir, que quienes lo atacaron sin conocerlo deberán aceptarlo ahora con admiración. La Argentina vive con humildad este gran momento de euforia, con la humildad de los pueblos grandes. Esto es Argentina, Juan Carlos, pero... El Mundial de Fútbol es como un ensayo general, a ver cómo sale. Es como un globo de ensayo, a ver cómo... Le salió espectacularmente bien. Le salió espectacularmente bien a la dictadura. La sociedad se olvidó por completo de la dictadura, de los torturados, de los desaparecidos, de los asesinatos, de todo, y aclamaron abiertamente a los dictadores, Videla, en las canchas, en los estadios, es decir, y ahí se dio realmente en forma mucho más neta el primer delirio de unanimidad. Todo el mundo sabe ahora de cuánto es capaz este país, donde reinan el amor y la fe en Dios. En esos delirios de unanimidad, el individuo pierde su autonomía, anula todo sentido crítico, se disuelve en la masa unida por la pasión y cualquier disidencia o tan siquiera indiferencia es estigmatizada. Y otra vez el país vibró de entusiasmo y ganó la calle y se mostró feliz. Feliz por haber ganado compitiendo sanamente. Feliz de mostrar su imagen ganadora y al trascender lo deportivo muestra que el país está ganando su futuro. Otra utilización política que hizo la dictadura con Maradona fue la coincidencia cuando Maradona gana el campeonato internacional juvenil. Es el mismo día que se sabe la noticia, el mismo día que viene la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Bueno, y es utilizado desde las radios, ¿no? Pues, sobre todo un periodista deportivo más famoso de la época, que es José María Muñoz, desde la radio llama a la población a manifestarse en Plaza de Mayo y para mostrarle a la Comisión de los Derechos Humanos que el pueblo está unido con su gobierno. Y esa fue la primera plaza llena que tuvo Videla, ¿no? Si no te gusta que la gente esté contenta, si no te gusta ver feliz a los demás, tírate al río en la parte más profunda y después cuando te hundas, si quieres poder gritar. Tírate al río en la parte más profunda y después cuando te hundas, si quieres poder gritar. Si no te gusta que otros canten a la vida, si la sonrisa del amor te hace mal, tírate al río en la parte más profunda y después cuando te hundas, si quieres poder gritar. Tírate al río en la parte más profunda y después cuando
Yo siempre, aquella vieja admonición del doctor Johnson cuando decía que el patriotismo es el último refugio de los bribones, yo siempre lo he tenido bastante en cuenta. O sea, que es verdad que hay patriotas más o menos ingenuos y racionales, pero hay otros que ponen cara de serlo y que lo que están es haciendo negocio, ¿no? Entonces eso sería interesante deslindar unos de otros. Era el ensayo general, les salió tan bien que después se animaron con la Guerra de las Malvinas. La Guerra de las Malvinas sí es la cumbre. Yo nunca, jamás en toda mi existencia he vivido un acto de unanimidad tan grande como el de la Guerra de las Malvinas, ¿no? Yo en esa época daba cursos, venían jóvenes a mi casa, grupos de 10 más o menos, generalmente gente universitarios, estudiantes de izquierda. Y cuando yo expresé mi posición derrotista desde el comienzo de la guerra, no al final, cuando ya era más fácil, bueno, hay mucha gente que se levantó y se fue, y otros quedaron porque les interesaba el curso, pero me trataban como si fuera un loco. Fue una locura total, tratándose de una guerra completamente absurda, inventada, por un litigio territorial del siglo XIX, un problema puramente histórico que no tenía ninguna resonancia. Es decir, la sociedad argentina no iba a ganar nada con tener esas tierras inhóspitas, ¿no? Y que el único beneficiario era realmente el ejército, que inventó esa aventura para perpetuarse en el poder. Eso no lo vieron. Hay todos los sectores sociales, desde la clase alta hasta las clases populares, todos los sectores políticos, desde la derecha hasta la izquierda, todos los sectores de izquierda intervinieron abiertamente. Nunca en mi vida me he sentido tan solo, tan aislado del mundo como durante la Guerra de las Malvinas. No había con quién hablar, hasta en mi propia casa. Yo, para salir de mi departamento, tenía que tratar de ver, no encontrarme con ningún vecino en el ascensor, porque inevitablemente, aunque uno no se podía ni siquiera mantenerse en silencio, el silencio ya era como una traición, ¿no? Había que manifestar el entusiasmo y la locura. Bueno, fue realmente el máximo momento que yo he vivido. Por supuesto, cuando la guerra se pierde, nadie habló más. Se callaron, se olvidaron completamente. No obstante lo cual, todavía se sigue reivindicando como una gesta. Eso revela que la sociedad argentina todavía no ha hecho una debida autocrítica de sus grandes locuras. Señor presidente de la Nación, Leopoldo Fortunato Galtieri, los vítores son impresionantes de Argentina, Argentina, Argentina. Hoy, todos los argentinos, de acuerdo en todo, las Malvinas son nuestras. Saluda el presidente de la Nación a su pueblo, a todos los argentinos y a través de ATC a todo el país. Siguen los vítores al presidente de la Nación. Está acompañado por diferentes autoridades, el ministro del Interior, general Senjan, el embajador Valtierres, el coronel Goria. Los vítores son impresionantes y la emoción es muy, pero muy grande. Hacía mucho tiempo que no veíamos a los argentinos unidos de esta manera, como debemos estar todos, como debemos estar siempre. Todos con un objetivo común,
la defensa de nuestra soberanía. Siguen los vítores al clamor de Argentina, Argentina, diciendo el pueblo unido jamás será vencido y qué verdad tan grande. La sociedad argentina, en todos sus sectores sociales y sus colores políticos, casi sin excepción, dio unánimemente su aval a la dictadura, celebrando el Mundial como luego lo haría con la Guerra de las Malvinas. Se comprobó, una vez más, que las dictaduras militares desde 1930 han tenido en algún momento el apoyo de la sociedad civil. Y no solo el de una élite de la clase alta, sino de todas sus clases. Felipe González, un político a quien yo admiro mucho, escribió el otro día un artículo sobre Europa, sobre la crisis europea, donde dijo una frase que yo suscribiría. La bestia nacionalista que ensangrentó el siglo XX está reapareciendo. Bendito sea el mundial con que soñamos. Bendito cada nombre que ha sido designado. Benditos los pibes que siempre sacamos. El peso de la historia, el respeto ganado. Malditos sean los recuerdos dolorosos. Maldita la impotencia y la injusticia que vivimos. El volvernos a casa cada uno por su lado. Las finales sin jugar. El quedar en el camino. Bendita la anestesia general a los dolores. Las tristezas que curamos con abrazos, las gargantas que se rompen por los goles, el sentirnos los mejores por un rato. Malditos los sorteos y los grupos de la muerte, los controles sin azar que signaron nuestra suerte. Malditos los mezquinos que juegan sin poesía, los que pegan, los que envidian, los que rompen y lastiman. Bendito sea el orgullo con que entramos a la cancha. El potrero y la pelota no se manchan. La TV que repite la gambeta. Inflar las redes de los otros, inflar el pecho de los nuestros, merecer la camiseta. Los turistas, los cronistas, los sponsors, los amigos, el himno y las mujeres siguiendo los partidos. Bendita las cábalas que dan resultado, las risas y el llanto que guardaremos tanto. Y bendito ese momento que nos regala el fútbol, de poder cambiar nuestro destino y sentir otra vez y frente al mundo lo glorioso, lo grosso de ser argentino. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.